Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos un día más con la gracia del Señor. Hermoso amanecer fresco que el Señor nos ha regalado este día. Reciba un abrazo fraternal, un abrazo de paz de su hermana en la fe, Gilma Benítez. Vamos a iniciar orando en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, bondadoso, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido abrir nuestros ojos. Bendito sea, Señor, que nos permites entrar en tu presencia, estar aquí en esta intimidad contigo a través de la oración, a través de este diálogo entre amigo con amigo, entre padre e hijo, hermano con hermano. Bendito sea, Señor, cómo no amarte, cómo no bendecirte. Así como los pájaros te cantan en la mañana, te alaban, así también nosotros, amado Señor, en el amanecer de un nuevo día, te decimos que te amamos, que te alabamos, que te agradecemos por el despertar de esta mañana, por abrir nuestros ojos, por la nueva oportunidad de vida que nos das a todos nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Bendito sea, Señor, por los alimentos que nos vas a regalar este día, por el trabajo de este día. Bendito sea, Señor, alabado sea. Y en esta mañana, Señor, venimos a pedirte una vez más por todas aquellas personas que están trabajando de forma directa con estos pacientes del COVID-19, de esta pandemia que nos está azotando. Te pedimos, amado Señor, por los médicos, por las enfermeras, por todo el equipo de salud, desde el que limpia hasta el que está poniendo la anestesia, dando terapia respiratoria, y todos los que laboran en el área hospitalaria, el área de consulta, y que tienen que estar tratando con esta pandemia. Te los ponemos en tus benditas manos, pero sobre todo a aquellos que están adoleciendo la enfermedad, a los pacientes que están pasando por estos momentos difíciles, a sus familias que también les toca estar viviendo, a aquellos que ya se adelantaron, que perdieron esta dura lucha contra esta pandemia y que han fallecido. Te pedimos fortaleza para sus familias. Y también en esta mañana, amado Señor, te pedimos por todas las entidades de gobierno, para que sigan tomando decisiones iluminados por tu Espíritu Santo, para que puedan tener diálogos de unidad y puedan tener un consenso de ideas y así trabajar por el bien de la población. Bendito seas, Señor, alabado seas, te alabamos, te bendecimos. Danos el Espíritu Santo que venga a nosotros en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, llénanos de sabiduría para gustar, para saborear esta palabra tuya. Abre nuestra inteligencia para interpretar las sagradas escrituras y los signos de los tiempos. Bendito seas, alabado seas por siempre. Mamita María, te pedimos que nos acompañes como estuviste en el cenáculo con los apóstoles. En esta mañana nos acompañes en este meditar de la palabra de Dios. Bendita seas, Madre, y alabada seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo a usted, mi hermano, que nos sintoniza. Un abrazo de paz de parte del Señor y de su servidora, su hermana en la fe, Gilma Benítez. A usted que va a estar sintonizando la página de nuestra querida comunidad de Renovación Carismática Católica, Comunidad Sagrado Corazón de Jesús. A usted que nos sintoniza a través de mi canal en YouTube, puede buscarme como Gilma Benítez y de igual manera en el Facebook Gilma Benítez, y a través de mi página de evangelización Jesús camina en medio de su pueblo, de la cual soy una de las administradoras de esa página. Y le agradezco a usted que nos permite entrar en el corazón de su hogar. En el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a estar meditando sobre el siguiente tema. ¿Para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo? Sea bienvenido también usted que nos sintoniza a través de cualquier otro medio de comunicación, sea de mañana, sea de noche, sea
a la hora que usted está viendo este video. Pertenezco a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, La Palma San Martín, específicamente al movimiento, que más que movimiento es una corriente de gracia de la renovación carismática. Mis queridos hermanos, estamos en esta semana de preparación de Pentecostés. Estamos próximos a celebrar la solemnidad de Pentecostés. ¿Y qué es lo que celebramos en Pentecostés? Pues todos sabemos, la venida del Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios se derramó. Pero el mirar la venida del Espíritu Santo como un hecho, un suceso que sucedió, que pasó, sería dejarlo corto. Esa efusión, ese derramamiento que hace 2000 y tantos años sucedió del Espíritu Santo con esa fuerza, parecía esa palabra, porque fue algo trascendente, fue algo, un derramamiento total, full, de tal punto que aquel grupo de apóstoles que estaba unido junto con María Santísima, de ser un grupo que tenía miedo, que estaba espantado por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, había sido arrebatado su maestro, lo habían visto morir en la cruz, parecía que había resucitado según les habían dicho, ellos ya lo habían visto, lo estaban compartiendo con él, pero de igual manera estaban con miedo. El miedo podía más que el hecho de mirar a Jesús, aunque Jesús se les había aparecido y les había dicho, mi paz les dejo, mi paz os doy, miren mis llagas, miren aquí estoy, soy yo, he resucitado, les había dado de comer, les estaba dando instrucciones. Ellos todavía estaban miedosos, simplemente estaban obedeciendo, que cuando el Señor se va al cielo en la ascensión, Él les dice, váyanse a la ciudad y permanezcan ahí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y es así como ellos están reunidos en el aposento alto, y es ahí donde se da el desbordamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, y esa parecía, ese poder de lo alto que se derramó, les hace infundir a ellos fortaleza, y les da inteligencia, les da sabiduría, les desarrolla todos los dones que ya ellos han recibido a través de el bautismo. Y es así como inicia en ellos una nueva etapa de evangelización por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que celebramos en Pentecostés, el nacimiento de la comunidad, del nuevo pueblo de Dios que inicia ese caminar en la evangelización, formando comunidades. Y es todo lo que hemos estado viendo en las primeras lecturas de toda esta cincuentena de Pascua. Ahora el evangelio de este día nos hablaba de algo muy hermoso. El evangelio de hoy, Jesús pide por la unidad. Jesús dice, Señor, o como Él le llama, Padre, no te pido por el mundo, te pido por ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y habla de esa unidad. Jesús pide la unidad. Y esa es la unidad que debe de haber siempre en nosotros y en la iglesia. Vamos a ver ahora nuestro tema, mis queridos hermanos, con esta pequeña introducción. Vamos a ver, tenemos este tema, ¿para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo? Pues usted ya estará reflexionando para qué nos sirven. Y vamos a leer en Isaías 11, del 1 al 2. Vamos a ir al libro de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Le acompaño a ir a las Sagradas Escrituras y a leer lo que la palabra nos dice. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 1:2. Dará un vástago del tronco de Yesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí encontramos los dones del Espíritu Santo.
y hace referencia a Jesús, ¿verdad? A Jesús y también al rey David, que tenía esa plenitud por la unción, había recibido esos dones del Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento no se le conocía tanto al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era el gran desconocido. Podríamos hablar de ese otro tema, el gran desconocido, el Espíritu Santo. Pero pues sabemos que el descendiente del tronco de Yesé es Jesucristo. Y pues obviamente está haciendo alusión a la plenitud de los dones en Jesucristo, que es descendiente del rey David, ¿verdad? Que también, pues, acuérdense, cuando los reyes eran ungidos, recibían esa unción del Espíritu Santo, esa plenitud. ¿Por qué decimos plenitud? Porque reciben esa total unción. Y sobre todo la plenitud de los dones la tiene Jesús, que Mesías, decíamos, significa ungido. Pero cuando nosotros somos ungidos con el óleo, con el aceite, también recibimos de esa plenitud. Y por eso estamos diciendo que los reyes, al ser ungidos en el Antiguo Testamento, recibían de esa plenitud del Espíritu Santo, de la unción, aunque no le conocían de una manera así tan personal como nosotros le conocemos por medio de la revelación de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, que se nos ha dado a todos nosotros. Entonces podríamos decir que tenemos estos dones que se nos son dados en el bautismo. Ahí se nos son infundidos, no son adquiridos. Los dones no son adquiridos. No podemos hacer nada para adquirirlo. Son infusos, se nos son dados por Dios. Son un regalo de parte de Dios. Lo que nosotros sí podemos hacer es ayudar a que esos dones se desarrollen en nosotros. Lo que sí nosotros podemos hacer es permitirle libremente a que esos dones trabajen en nuestro interior, a que se desarrollen. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho, a través de la oración, a través de hacernos dóciles, por medio de la oración, hacernos dóciles al Espíritu Santo. Y para entrar en el tema, ¿y qué son los dones del Espíritu Santo? Pues el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1830 o 1830 y 1831 o 1831, nos dice que los dones del Espíritu Santo pues son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Esos son los dones. Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los dones dentro de nosotros nos van haciendo dóciles, si nosotros así se lo permitimos, para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y ayer decíamos, ¿para qué sirve para qué tenemos nosotros esa promesa del Espíritu Santo? ¿Para qué nos ha sido prometido el Espíritu? Y decíamos que para que nos ayude a fortalecernos, a estar creciendo, a estar fuertes para los tiempos difíciles. Ahora nosotros vamos a entrar en este nuevo tema, o ya estamos en este nuevo tema. ¿Para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo? Pues mis queridos hermanos, nos sirven para ir creciendo espiritualmente. Y también podemos aprender que los dones son hábitos sobrenaturales. Los dones son esos hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el bautismo y son infundidos en las potencias del alma, en nuestro interior, para ayudarnos a recibir y
seguir las mociones del Espíritu Santo, lo que el Espíritu nos va dando. Nosotros nos podemos hacer dóciles por medio de los dones que trabajan en nosotros. Los dones son infundidos por Dios. Decíamos que nosotros, nuestra alma, nuestro ser, no tiene que hacer nada ni puede adquirir los dones. Los dones son propios, ya en nosotros, dados por Dios, infundidos por Dios a través del bautismo. Los hemos recibido. Los dones, para tenerlos, hay que permitirles desarrollarse dentro de nosotros. Estos dones, para tenerles, no han venido a estar en nosotros solo para guardarles ahí. Decíamos que para tenerles no hay que hacer nada, solamente necesitamos el bautismo, y en el bautismo son infundidos por Dios. Pero no han venido para estar ahí así quietecitos, sino que quieren obrar en nosotros, obrar maravillas, y nosotros debemos de permitirle a estos dones trabajar en nosotros. Y vamos a ver 4 dones, son 7, pero vamos a ver 4 dones en el día de hoy. El día de mañana estaremos viendo los otros 3 dones que nos faltarían. Tenemos el don de sabiduría, el primero de los dones, el mayor de los dones. Podríamos decir así, y así nos lo enseña la Iglesia. Sabiduría, ¿qué es el don de la sabiduría? Yo creo que quizás usted ya ha escuchado hablar sobre el don de la sabiduría, y quizás usted diga, el don de la sabiduría es el que más me gusta. Pues a mí, en lo personal, todos los días, todos los dones son importantes, pero en lo personal yo siempre pido que se desarrolle en mí el don de la sabiduría, el don de entendimiento, el don de fortaleza y el don de consejo, que son los 4 de los 7 dones, los 4 dones que se necesitan mucho para el discernimiento, para poder uno ir comprendiendo las cosas divinas, las cosas de Dios. Y vamos a ver por qué. El don de sabiduría es el gusto por lo espiritual y las cosas divinas. El don de la sabiduría, nos dice Santo Tomás, que nos da un cierto sabor de Dios. El don de la sabiduría es el que nos hace gustar de estos momentos. A muchas personas estar en sintonía ante un programa de cosas espirituales, le llama alguna gente, les parece como aburrido, como si son largos, dice, es que es muy largo. Pero sin manera de molestar a nadie y sin manera de parecer impertinente, ante un programa de fútbol podemos pasar 90 minutos tranquilamente. Ante una novela podemos pasar lo que dure tranquilamente. Ante una película que dura, 2 horas o 1 hora, depende, podemos pasar tranquilamente. Pero ante un programa de espiritualidad, de enseñanza, de predicación, nos parece aburrido. ¿Se ha preguntado usted por qué será esa diferencia? ¿Se ha preguntado usted por qué será que a unos nos parece algo agradable, algo que nos llena, algo que nos enriquece, y a otros nos parece aburrido? La respuesta está en el Espíritu Santo. La respuesta está en la acción que le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Cuando usted se abre al Espíritu Santo, le permite al Espíritu de Dios que trabaje sus dones que usted ha recibido como semillita en el bautismo y están ahí en usted, en su corazón, usted va a comenzar a desarrollar los dones y usted va a comenzar a experimentar la riqueza de sentirse amado por Dios, interpelado por Dios, un Dios cercano que está ahí, pero que no está ahí solo de adorno en la sala, en un cuadro.
Casi todos los que creemos en Dios tenemos un símbolo de Dios en nuestra sala, en nuestra casa. Una cruz, un cuadro del Buen Pastor, un cuadro de la Santa Cena, los 10 mandamientos o una Biblia. Pero Dios no quiere estar de adorno en su casa. Dios no quiere ser que usted lleve una cruz en su cuello. Dios no quiere ser un adorno en su cuello. Dios quiere ser alguien, parte de usted, de su interior. Dios quiere ser alguien que tome parte en sus decisiones, en su mirar, en su hablar, en su sentir, en su corazón, en su accionar a través de la vida diaria. Por tanto, Dios le ha dado las herramientas. Los dones son las herramientas del cristiano. Es el equipo de trabajo que el cristiano necesita para trabajar como un hijo de Dios, para desarrollarse como un hijo de Dios. Los dones es la armadura que necesitamos para poder defendernos, para poder lidiar, para poder luchar contra las tentaciones, contra el pecado, contra nuestro enemigo, el adversario, el diablo que ronda como león rugiente y que Dios lo reprenda. Nosotros necesitamos herramientas y ellas son las que Dios nos ha dejado desde el bautismo. Dios no nos mandó a este mundo como quien dice, te pongo ahí y ahí como te vaya, pues allá tú. No, Él nos dio las herramientas que nosotros necesitamos, pero esas herramientas necesitan crecer a la par de nosotros. Dice la palabra de Dios en San Lucas que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Lamentablemente, nosotros quizás hemos crecido solo en estatura y en sabiduría humana ante la sociedad. Somos licenciados, profesionales, somos, ingenieros, abogados o lo que seamos. Pero no hemos crecido en estatura espiritual, porque no le hemos permitido a esos dones del Espíritu Santo que están dentro de nosotros crecer a la par de nosotros. Mis queridos hermanos, entonces tenemos que el don de la sabiduría es el que nos hace gustar, es el que nos hace saborear por las cosas divinas, es el que nos permite saborear estos momentos. Decíamos que así como a alguien le parece sabroso disfrutar un partido de fútbol, necesitamos desarrollar el don de sabiduría por el gusto espiritual, para que usted pueda meditar la palabra, no aburrirse ante la Sagrada Escritura, sino tomarla entre sus brazos, pedirle al Espíritu Santo que sople, que abra su inteligencia, como nos dice San Lucas 24:45, que Jesús sopló sobre los apóstoles el Espíritu Santo y les abrió la inteligencia para que interpretaran las Sagradas Escrituras. Nosotros necesitamos pedir el don de sabiduría, que es el gusto por lo espiritual y las cosas divinas, y que nos da ese sabor, como nos dice Santo Tomás, por las cosas espirituales. Saboreamos una oración, saboreamos una lectura, un texto bíblico, saboreamos una prédica, saboreamos una enseñanza, saboreamos un canto, saboreamos una jaculatoria. Le decimos, Jesús, en ti confío. Y lo profundizamos, Jesús, en ti confío. Santa María, ruega por nosotros. Es el don de sabiduría el que nos permite ello. Cuánto lo necesitamos desarrollar, mis queridos hermanos. Veamos lo que nos dice el siguiente don. El don de entendimiento o inteligencia. ¿Para qué necesitamos el don de entendimiento e inteligencia? Pues mis queridos hermanos, es la gracia que nos permite comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Y lo podemos leer, San Lucas 24:45. Ahí nos dice que Jesús sopló sobre los discípulos y les abrió la inteligencia para comprender las Sagradas Escrituras. Y también podemos decir, allá San Pablo nos dice en Efesios 1:17 que hay que pedir que se nos dé el que podamos comprender
la palabra de Dios. ¿A través de dónde? A través de que se nos dé espíritu de revelación y de sabiduría. Espíritu de revelación y de sabiduría, espíritu para poder profundizar, para poder comprender. Mis queridos hermanos, nosotros vamos necesitando de todas las herramientas que Dios nos va dando. Sobre todo, nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, de que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio por medio de los dones. ¿Y cómo vamos a permitir que estos dones se vayan desarrollando en nosotros? Pues orando, haciéndonos amigos de la palabra de Dios. Y alguien dirá, ¿y cómo fortalezco los dones? ¿Y cómo los dones se pueden acrecentar en mí? ¿Y cómo puedo sentir esa presencia de Dios? Pues podemos decir, todos necesitamos un encuentro personal con Jesús a través de un retiro, a través de un encuentro de cara a cara con Dios. El Papa Francisco nos dice que todos necesitamos un encuentro personal con Jesús de corazón abierto. Un encuentro, nos dice el Papa, de ojos abiertos y corazón palpitante. Así nos dice que todos necesitamos. Miren, aquí está lo que yo les decía en Efesios 1:17. Vamos a leerlo. Nos dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Miren, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Efesios 1:17. Y también allá en el libro de sabiduría, capítulo 9, todo ese capítulo nos habla de lo que la sabiduría nos hace. Que la sabiduría, dice, pidamos la sabiduría que está junto a Dios, la que me va a guiar prudentemente, la que me va a permitir saborear y gustar las cosas de Dios. El don de entendimiento, que es el que estamos viendo, el don de entendimiento o inteligencia, nos permite comprender las verdades reveladas. ¿Y cuáles son las verdades reveladas? La Sagrada Escritura. Lo que está contenido aquí en la Sagrada Escritura y lo que la tradición nos enseña a través del magisterio de la Iglesia, que son verdades no contenidas en la Sagrada Escritura, pero fundamentadas y basadas en la Sagrada Escritura. Todo lo que la Iglesia como madre y maestra nos enseña. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé inteligencia para comprender y profundizar estas verdades reveladas. Inteligencia viene del latín intus legere. Del latín intus legere. Significa leer dentro, comprender a fondo. ¿Qué significa esta palabra tan hermosa? Significa que para comprender la palabra de Dios hay que tener ese gusto, y por eso van de la mano el don de sabiduría con el don de inteligencia, porque hay que tener ese gusto para profundizar, es como cuando usted le pregunta algo, oye, ¿conoces el mar? Y la persona le dice, sí, yo conozco todas las playas de mi querido El Salvador. Y le dice, ¿tú conoces el mar? Sí, yo lo conozco. Todo yo conozco del mar. Y entonces usted le dice, o sea que tú puedes bucear. Y la persona le dice, no, yo solo conozco las playas. Yo he ido al Cuco. Bueno, aquí tenemos playas hermosas. Y comienzan a decirle El Espino y qué sé yo, otra playa. Y entonces nos damos cuenta de que no conocemos el mar. Si usted me pregunta a mí, hermana Gilma, ¿usted conoce el mar? Yo le digo sí, pero solo de la orilla. Yo conozco el mar así, solo de la orilla y de arriba, ¿verdad? Porque bendito sea Dios que me ha permitido viajar en avión y pues he visto el mar así de cuando uno ve en el avión y ve el mar por la ventanilla. Entonces, pero si usted me dice, ¿usted ha profundizado el mar? ¿Usted ha entrado en esas profundidades? Entonces yo le diría, no, la verdad no.
Solo por la televisión, solo por el internet, he podido conocer los arrecifes, mirar las estrellas de mar, los corales y todo eso que hay adentro del mar, en las profundidades. Los buzos conocen el mar a profundidad. Para conocer las Sagradas Escrituras hay que ponernos un traje de buzo. Y ese traje son los dones, el entendimiento, la inteligencia, sobre todo. Y con ese traje de la inteligencia puesto, nos sumergimos en el mar infinito e insondable que son las Sagradas Escrituras. Nos profundizamos, nos metemos dentro para comprender a fondo, mediante la acción del Espíritu Santo, obrando en nosotros con todos los dones que son hábitos sobrenaturales infundidos en las potencias de nuestra alma y que nos van a ayudar a comprender, a asimilar todo lo que Dios ha querido revelarnos a través de ella para nuestra salvación. Usted no se va a profundizar en las Sagradas Escrituras buscando hechos científicos ni acontecimientos históricos. No, usted va a profundizar en las Sagradas Escrituras buscando el plan de salvación que Dios tiene para su alma, para mi salvación. Así como esta palabra le habló hace 2000 y tantos años a un pueblo, ahora esta palabra me trae un mensaje a mí, a usted, porque la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, así como nos lo dice la carta a los Hebreos. Mis queridos hermanos, entonces necesitamos desarrollar dentro de nosotros el don de inteligencia. Necesitamos tener ese don en la estatura en la que estamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiendo esa fusión del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, sobre todo en estos días en que la iglesia en unidad universal está orando por que haya un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, sobre todo este día domingo, en toda la iglesia a nivel del mundo se va a estar orando, como cuando se hacen los sacramentos de la confirmación. Cuando usted ha tenido oportunidad de participar en un sacramento de la confirmación, cuando el obispo ora por el derramamiento, por la efusión de el Espíritu Santo sobre los candidatos que están siendo bautizados en ese momento, él ora. Y cuando él pide el Espíritu Santo, hay un derramamiento profundo del Espíritu de Dios. En muchas ocasiones el Señor me ha permitido ser madrina. Y en esas ocasiones, en la última ocasión que el Señor me permitió ser madrina de confirmación, pude sentir una presencia del Espíritu Santo que les puedo decir, nunca la había sentido. Siempre en esos momentos que el Señor me ha permitido ser madrina de confirmación, el Señor me ha permitido sentir una presencia del Espíritu de Dios, pero esta última vez que el Señor me permitió ser madrina de confirma, pude sentir un derramamiento que hasta me dio escalofrío del Espíritu Santo. Y bueno, esos son signos sensibles cuando hay una efusión del Espíritu Santo. Eso también sería de que lo hablemos en otra ocasión, los signos sensibles que nos permite el Espíritu Santo sentir a través de una efusión del Espíritu Santo. Pero hoy estamos hablando de los dones y estamos con el don de inteligencia y decíamos que para profundizar en las verdades reveladas hay que ponernos el traje de la sabiduría para que nos dé ese gusto y pedirle al don de inteligencia que junto al don de sabiduría nos permita sumergirnos, leer dentro, comprender a fondo lo que estamos leyendo, no quedarnos en las letras que estamos leyendo con nuestros ojos, sino decirle, Señor, permíteme saborear esta palabra. Ahora mismo yo tengo aquí abierto
Yo te alabo, Yahvé. Profundizar en esa palabra, alabo. ¿Cómo alabo a Yahvé? Mire, y pedirle al don de sabiduría que me dé un nuevo modo de alabanza, que me dé un nuevo modo de entrar en oración con Dios. Y si nosotros hacemos estos ejercicios espirituales, digámosle así, ¿verdad? Que no se comparan con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ni toda esa, manera de orar ignaciana, que es tan bella y tan enriquecedora, pues nosotros vamos a comenzar a hacer esos ejercicios de oración, que también lo necesitamos. Ni se diga los talleres de oración y vida de el Padre Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Que también son enriquecedores. Su servidora los ha recibido y cómo me han llenado, cómo han enriquecido mi alma, el aprender a silenciar nuestro interior y escuchar a Dios de una manera diferente. Aprender a silenciar, a aquietar mis sentidos para poder saborear el silencio con Dios. Todo esto, hermano, es propio de la sabiduría y del don de inteligencia. Y podríamos pasar toda la mañana hablando de estos dones, pero por razones del tiempo que miren, ahora me he pasado un poquito más de lo normal. Pasemos al don de consejo. ¿Qué hace el don de consejo? ¿Para qué nos sirve el don de consejo? Pues el don de consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone. Mire qué importante. El don de consejo sugiere en nuestro ser interior, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Recuerden que en programas anteriores hemos visto qué es el corazón. Es el lugar de encuentro, es el lugar de la decisión, es el lugar donde yo me adentro a solas con Dios y que mi corazón es inaprehensible ni por la razón. Solamente el Espíritu de Dios puede sondearlo. Pues el don de consejo ilumina ahí, en mi corazón, en la conciencia, las opciones que la vida diaria me impone y me sugiere lo que es lícito, lo que corresponde y conviene más al alma. Y es esa voz que usted escucha. Cuando usted siente deseo por comer algo que le hace daño, hay una voz interior que le dice no lo comas porque te hace daño. Cuando usted quiere hacer algo que no debe, hay una voz interior que le dice no hagas eso es pecado, eso es desagradable a Dios, con eso vas a ofender a Dios. O cuando usted como hijo, como hija, como joven va a hacer algo y hay una voz interior que le dice tu papá, tu mamá te dijo que no lo hicieras. Y usted dice, pero si él no está aquí, yo lo voy a hacer. Ya es decisión suya. Usted y yo poseemos libre albedrío, pero ese libre albedrío debemos de ejercerlo por los dones del Espíritu Santo, siempre para optar y hacer lo bueno, para optar a hacer el bien y rechazar el mal. Para eso necesitamos desarrollar el don de consejo, que es el que viene a iluminar nuestra conciencia y a los impulsos de nuestra mente. Dice Santa Teresa que la mente es la loca de la casa. El don de consejo ayuda a frenar a la loca de la casa, que es la mente. La mantiene frenada. Porque cuando la loca de la casa, que es la mente, le inspira a usted cosas contrarias a Dios, el don de consejo entra en acción y le ilumina la conciencia y le dice lo que es lícito. Le recuerda que usted es hijo de Dios, que usted es templo y habitación del Espíritu de Dios, que usted es morada donde habita el Espíritu de Dios y que usted ha sido creado para optar por el bien y rechazar el mal. Y usted, si deja que los dones del Espíritu Santo trabajen y si se deja guiar y conducir por el Espíritu de Dios, usted aprende a rechazar lo malo por decisión propia, movido por el Espíritu de Dios. Y vamos a hablar del cuarto don, que es el don de fortaleza. El don de fortaleza es la fuerza de obrar valerosamente
y sobrellevar las contrariedades de la vida. ¿Cuánto usted y yo necesitamos desarrollar el don de fortaleza? Y pedirlo que se incremente, pedirle al Espíritu Santo, acrecienta en mí el don de fortaleza, haz que crezca en mí el don de fortaleza, ayúdame a desarrollarlo, Espíritu de Dios, desarrolla en mí, haz que este espíritu de fortaleza se mantenga cada día más activo en mí. Ven, Espíritu Santo, desarrolla más en mí el don de fortaleza. Esas semillitas de los dones, desarróllelas, que crezcan. ¿Por qué? Porque van a producir frutos. Y espero en Dios me permita el día de mañana estar viendo cuáles son esos frutos, aunque usted ya los conoce, pero a veces necesitamos así un poquito más profundizar en esos frutos. Sobre todo el fruto del amor, que es la caridad. En ese fruto sobre todo. Mi querido hermano, la fortaleza es la que nos ayuda a sobrellevar las contrariedades de la vida. Por eso necesitamos estar fortalecidos en la fe. Firmes en la fe podemos rechazar las flechas incendiarias del enemigo. Solo firmes en la fe. El don de fortaleza nos ayuda a resistir las instigaciones de las pasiones internas. Todos tenemos esos deseos que San Pablo le llama concupiscencia, es el yo, es la carne que está dentro de nosotros. La concupiscencia a la carne es la inclinación, no es esta, ¿verdad? No es la piel ni el músculo lo que está debajo de la piel. No hablamos de esa carne, hablamos de ese yo interno de la carne que San Pablo le llama concupiscencia, que son la inclinación a las cosas malas. Todo lo tenemos, nadie está exento de tenerlo. Todo lo tenemos. Y esas pasiones internas solo pueden ser frenadas cuando somos fortalecidos por este don. Porque es el que nos ayuda a resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente, del mundo. El mundo y sus apetencias, que también las hay. Esas personas que se nos acercan y nos dicen: tómate 3, tómate 4, tómate 5, tómate 8. Si te caes, si te duermes, yo te llevo a tu casa. Mire, esa es una presión del ambiente. Porque si entramos, es que esto sería de estar mucho tiempo, pero no puedo por cuestiones de respeto al tiempo y a que usted me escuche. Mire, mi querido hermano, quizá brindar no es malo. Bueno, si usted con una copita se va a emborrachar, pues no brinde tampoco. Pero un brindis no es malo, porque la palabra de Dios lo que dice que es pecado es emborracharse. Emborracharse es pecado. Y usted lo va a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que emborracharse es pecado. Y perdónenme los que les gusta tomar, pero yo no puedo decir lo que no dice la Escritura. La Escritura dice que emborracharse es pecado. Brindar no, tomarse una copita no, eso no es pecado. Pero si con esa copita se emborracha, entonces sí es pecado. Porque, por ejemplo, yo no me puedo tomar ni una copita, porque creo que con eso me emborracharía. Para mí ya es pecado. Bueno, entonces esas presiones del ambiente aún a emborracharse, a drogarse, a masturbarse, a qué sé yo, a inclinaciones de otro tipo que son contrarias a la palabra de Dios. Mi querido hermano, eso necesitamos ser fortalecidos por el don de fortaleza. La iglesia, por ejemplo, la iglesia ama a todos por igual, pero no puede estar en aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iglesia ama al hombre y a la mujer por igual. La iglesia ama a todo el mundo, a todas las personas. Y yo también les amo a todos. Pero no podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos. Necesitamos el don de fortaleza para que nos ayude a resistir esas instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Son muchas las presiones del ambiente. Como jóvenes, usted está presionado
por diferentes presiones. Como joven usted es presionado, podríamos decir que usted es acosado y necesita usted superar la timidez y la agresividad de muchas personas que hay a su alrededor. Eso solo lo puede hacer con el don de fortaleza desarrollado en usted. Pidamos fortalecer ese don para que nos ayude a estar fortalecidos para tiempos difíciles. También les comparto que el don de fortaleza es el que nos ayuda a resistir los tiempos difíciles, cuando hay muerte de un ser querido, cuando estamos pasando por una enfermedad difícil en la familia. Los que me conocen saben que nosotros estamos sobrellevando una enfermedad muy difícil en nuestra familia y solamente el don de fortaleza es el que nos ayuda a poder ir sobrellevando la enfermedad de mi hermana y pedirle todos los días a Él que nos fortalezca y que nos ayude a cuidarla, a darle calidad de vida. Solamente es el don de fortaleza el que nos ayuda a estar al lado de ella y poder brindarle todo lo que ella necesita. Todos necesitamos el don de fortaleza para con ese don superar la timidez, el miedo a decir la verdad, cuando se debe decir y cómo se debe de decir, con respeto y amor. Y la agresividad, cuando el enemigo viene agresivo, reprenderlo en el nombre de Jesús y valerosamente sobrellevar las contrariedades y las dificultades que la vida nos presenta, sean enfermedades, sean situaciones económicas. Solo el don de fortaleza nos permite. Oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy, por permitirnos enriquecernos a través de esta enseñanza que tú nos has dado sobre los dones. Permítenos profundizar en los dones, permítenos poder salir cada día fortalecidos con tus dones que tú nos has dejado por medio del bautismo y has puesto dentro de nosotros, que podamos desarrollarlos y acrecentarlos cada día más. Bendito seas y alabado seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por escucharme. Nos hemos pasado un poco más de lo habitual. Les pido disculpas del caso, pero espero que este tema haya sido enriquecedor para usted y que Dios le bendiga. Un abrazo de su hermana en la fe, Gilma Benítez. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo le acompañe hoy y siempre. Y nos vemos el día de mañana en nuestro próximo programa de Meditando la Palabra de Dios. Saludos cordiales y abrazos fraternos. Hasta el día de mañana. Bendiciones.